que es liviano, ese petróleo se utiliza todo, porque se utiliza para la gasolina, para los aditivos, para una cantidad de aviones, lanchas, etcétera, de combustible, pero después se utiliza para abono, ropa, etcétera, etcétera. Y ese petróleo en Venezuela hay bastante. Casi toda la estructura de bombas, Citgo y otras más, utilizan ese tipo de petróleo, porque no solo está cercano, Venezuela había sido un proveedor permanente, sino que es muy utilizable. El otro petróleo es complejo. Los Estados Unidos, para evitar que el petróleo suba, en la guerra del Medio Oriente, todos los días le inyectan petróleo de sus reservas, y las reservas van disminuyendo y ya comenzaron a prender las alarmas. Se dice que el mismo Trump, ¿te acuerdas? Cuando inició la campaña electoral en Texas, dijo, a propósito de Guaidó, dijo, yo quiero ese petróleo. Yo he apoyado a Guaidó porque lo dijo él, no lo dije yo. Entonces, fíjate, el tema petrolero pareciera ser el fondo de lo que está allí. Pero Trump un día dice que el gobierno es narcotraficante, terrorista, cartel de los soles, y tú dices, bueno, ¿y qué seriedad tiene eso cuando a propósito de las elecciones en Honduras liberan al expresidente que fue agarrado con una tonelada de droga, lo liberan para incidir en la elección? O muchos otros, había un señor chino que lo habían detenido por los negocios de la criptomoneda. Bueno, lo liberan para él incidir en la criptomoneda. O sea, pareciera que allí se utiliza estas etiquetas, narcotraficantes, terroristas, para justificar cualquier acción en tu contra. Pero en este caso, todo indica, dice el New York Times, Reuters, todas las empresas periodísticas serias dicen que es una campaña que se montó desde aquí, con los dineros de los mayameros, de Marcos Rubio, para incidir en la opinión americana y justificar cualquier acción en Venezuela, pero que el fondo es el petróleo. Bueno, yo creo que en todo ese relato que tú das, no hay nada nuevo bajo el sol. Si tú, por ejemplo, para empezar por el inicio, cuando Venezuela producía 3 millones y tanto, creo que 3 millones y medio de barriles diarios, el principal consumidor de petróleo era los Estados Unidos, que se llevaban, de acuerdo con los números de aquella época, el 75% de ese consumo. Eso después, bueno, fue ocurriendo todo lo que fue ocurriendo con las empresas petroleras, con el problema de las sanciones, con las medidas, y paulatinamente fueron pasando dos cosas. Se fue cayendo la industria petrolera venezolana, que en este momento, de acuerdo con la última información, produce 1.010.000 barriles diarios, más o menos, y el 75% ahora no se lo llevan los Estados Unidos, se lo llevan los chinos. Entonces, por supuesto, imagínate de lo que estamos hablando, en términos de cómo han salido perjudicados en eso. Entonces, ¿qué pasa además de eso? Tú ves, por ejemplo, todo este intercambio ha generado que a lo largo de todos estos años se han producido intercambios de presos. De repente soltaron a fulano, a mengano, a los familiares de tal o cual, y soltaron unos norteamericanos aquí y unos venezolanos allá. Eso ha seguido manteniéndose en términos de ese tipo de decisiones que hace que en cualquier momento se produzca un paso de esa naturaleza para facilitar otras cosas, como ya lo tenemos todo un recuento pues aquí en Venezuela de cómo ha ocurrido. Esto que está pasando ahora coloca las cosas en el otro extremo. Venezuela dejó de producir los 3 millones y medio de barriles diarios. Los Estados Unidos dejaron de comprar el 75% y ahora se produce 1.010.000 y el 75% se lo llevan los chinos. Eso evidentemente tiene que estar en juego en toda esta negociación. Nadie lo dice abiertamente, no lo dice el gobierno venezolano, no lo dice tampoco el gobierno norteamericano, pero cualquiera que conozca la circunstancia de lo que está pasando y además lo que significa Venezuela desde el punto de vista de la producción petrolera. Venezuela, de acuerdo con todos los números que hay, dicen que es el principal país con recursos petroleros en el mundo, lo cual es, por supuesto, un elemento que también está en juego. No tiene nada de raro que en este momento se esté negociando, como siempre ocurre, que haya algún tipo de solución, algún tipo de salida al tema petrolero. Pues yo me imagino, por ejemplo, al gobierno norteamericano le va a gustar que un país como Venezuela y su economía vaya a depender de aquel lado del mundo,
pase a depender entonces de China, de Rusia, de Turquía, etcétera. Es evidente que eso nos puede facilitar. Y a los venezolanos tampoco les sirve, porque para los venezolanos su actividad comercial, su rutina era precisamente los Estados Unidos. Y la gente se la pasaba metida en los Estados Unidos y había cualquier cantidad de negocios que se hacían entre los Estados Unidos y Venezuela. Pero todo eso debe estar colocado en la mesa. Ahora, que además hablaron de otras cosas, bueno, esos son temas que uno nunca sabe de qué forma es que esas negociaciones terminan. Yo recuerdo, por ejemplo, un relato que siempre lo comento, las negociaciones entre Estados Unidos y los vietnamitas en Francia. Bueno, ¿por dónde comenzó el debate? Si la mesa era cuadrada o era redonda, y terminaron en una mesa rectangular sentándose. Y a partir de haber acordado la mesa rectangular, es cuando comenzaron las negociaciones verdaderas. Bueno, comenzaron a ponerse de acuerdo en cosas. Exacto, pero primero pusieron de acuerdo en cómo era la mesa. La mesa redonda no les gustaba, la mesa cuadrada tampoco, entonces una mesa rectangular. Y a partir de allí empezó la negociación que terminó con el retiro de los Estados Unidos de Vietnam, se acabó la guerra y las cosas fueron de otra manera. Algo que parecía que nunca se iba a acabar, porque esa guerra veníamos observándolo no sé cuántos años, con todo lo que significaba y todo lo que implicaba para los Estados Unidos en términos de sociedad las consecuencias de esa guerra. Entonces, aquí no tiene nada de raro que el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano estén sentados discutiendo verdaderamente las posibilidades de un acuerdo que puede dejar sorprendido a todo el mundo si efectivamente el acuerdo se da. ¿Qué es lo que nos conviene? Una salida negociada y una salida pacífica. Vamos al corte y ya regresamos con Felipe Mujica.